Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, fue uno de los principales grupos insurgentes en Guatemala durante la Guerra Civil que tuvo lugar entre 1960 y 1996. La evolución del EGP refleja las cambiantes dinámicas de la Guerra Civil guatemalteca, la respuesta estatal y la estrategia revolucionaria del grupo. El EGP se fundó en 1972 por un grupo de activistas y líderes radicales, muchos de los cuales tenían conexiones con la Universidad de San Carlos de Guatemala y estaban inspirados por ideologías marxistas-leninistas. Se formó en un contexto de creciente represión gubernamental y exclusión social. Inicialmente, el EGP operaba como un grupo guerrillero de base rural, enfocándose en la organización de campesinos e indígenas y llevando a cabo ataques selectivos contra instalaciones del gobierno y las fuerzas armadas. A medida que la guerra civil se intensificó entre 1980 y 1985, el EGP expandió sus operaciones a lo largo de las regiones rurales de Guatemala, especialmente en el altiplano y áreas indígenas. Durante este periodo, el EGP se enfocó en movilizar la población indígena y campesina con tácticas que incluían emboscadas y sabotajes. El gobierno guatemalteco respondió con la represión brutal, incluyendo campañas de tierra arrasada y masacres contra comunidades sospechosas de apoyar a los guerrilleros. Esto llevó a una escalada de violencia y a un aumento de las violaciones de derechos humanos. Atentado contra Carbon Springs, 1970. Aunque el EGP se fundó formalmente en 1972, algunos de sus fundadores estuvieron involucrados en acciones anteriores. En 1970, un grupo guerrillero secuestró y asesinó a Carbon Springs, embajador alemán en Guatemala. Este atentado fue un acto significativo que reflejaba la creciente violencia en el país. Ataque a la finca Los Encuentros, 1981. El Ejército Guerrillero de los Pobres llevó a cabo un ataque en la finca Los Encuentros el 24 de mayo de 1981, que resultó en una de las dos masacres más grandes recordadas en Uspantán. Este ataque tuvo lugar un domingo de mercado en la finca y numerosos campesinos de los alrededores acudían a ella debido a la necesidad que superaba el medio. El EGP tenía presencia en la finca y su ataque probablemente se debió a la lucha por los terrenos que consideraban les habían sido robados por los patronos. Atentados y sabotajes en el altiplano, década de 1980. Durante la década de 1980, el EGP se concentró en el altiplano guatemalteco y en áreas rurales, donde llevó a cabo emboscadas, ataques y sabotajes contra las fuerzas militares y gubernamentales. Estos ataques fueron parte de una estrategia para ganar el control de las zonas rurales y obtener apoyo de las comunidades locales. Secuestros y ejecuciones, década de 1980. El EGP también estuvo involucrado en secuestros y ejecuciones de figuras prominentes militares como parte de sus tácticas. Como características tenemos que tener una ideología marxista-leninista. En su fundamento ideológico del EGP estaba basado en esta ideología, con influencias del maoísmo y el guevarismo. Creían en la lucha de clases y la revolución para cambiar la estructura política y económica de Guatemala. Los objetivos políticos eran derrotar al gobierno guatemalteco y establecer un sistema socialista que abogara por la justicia social, la igualdad y el fin de la explotación. Tenían un enfoque en zonas rurales. El EGP operaba principalmente en áreas rurales y montañosas de Guatemala, donde podía establecer bases y conectar con las comunidades campesinas e indígenas. Se caracterizaban por tener un apoyo indígena, ya que el EGP buscaba movilizar a la población indígena y campesina abogando por sus derechos y su inclusión en la lucha revolucionaria. También tenían una confrontación con el gobierno, ya que el EGP se enfrentó al gobierno guatemalteco y sus fuerzas armadas. El gobierno respondió con represión brutal, incluyendo campañas de tierra arrasada, masacres y violencias de derechos humanos. Se caracterizaban por tener una resistencia y represión, ya que la represión estatal provocó una mayor radicalización del EGP y una mayor brutalidad en las tácticas de gobierno. ¿Cómo operan? Aquí podemos ver que operan de diferentes maneras. Una de estas son las tácticas de guerrilla, estrategias de guerrilla que el EGP utilizaba tácticas para luchar contra el gobierno guatemalteco. Estas tácticas incluían emboscadas, ataques rápidos y sabotajes, permitiendo a los guerrilleros moverse rápidamente y evitar enfrentamientos directos con fuerzas gubernamentales superiores en número y armamento. Otro de los puntos es la movilización de la población local, donde hacían trabajo comunitario,
donde el EGP intentaba ganarse el apoyo de la población campesina e indígena a través de actividades comunitarias y propaganda ideológica. Este trabajo comunitario incluía la organización de grupos locales, la promoción de la justicia social y la educación política. Por lo tanto, también hacían propaganda armada, donde el EGP utilizaba propaganda para difundir su mensaje revolucionario y obtener apoyo entre las comunidades locales. Esta propaganda a menudo se dirigía a los campesinos y trabajadores rurales, enfatizando la lucha contra la explotación y la represión. Otro punto importante son los ataques selectivos y el sabotaje, donde el EGP llevaba a cabo ataques selectivos contra objetivos gubernamentales y militares. Esto incluía emboscadas a patrullas militares, ataques a instalaciones gubernamentales y sabotaje de infraestructura. Por lo tanto, había desestabilización, donde el EGP también realizaba sabotaje contra la infraestructura del gobierno o del Estado, como puentes y torres de transmisión para desestabilizar al gobierno y mostrar su capacidad para interrumpir el funcionamiento del país. Otro punto es de que hacían colaboración con otros grupos guerrilleros, como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG. El EGP era parte de la URNG, una coalición de grupos guerrilleros que incluía las Fuerzas Armadas Rebeldes, que son la FARC, y la Organización del Pueblo de Armas, la ORPA. Esta colaboración permitía compartir recursos, así como coordinar estrategias. Por lo tanto, también hacían intercambio de recursos. Como parte de la URNG, el EGP pudo beneficiarse de recursos compartidos como armas, entrenamiento y apoyo logístico, lo que fortalecía su capacidad operativa. Tenían una respuesta estatal y represión, donde el gobierno guatemalteco respondió con represión brutal, incluyendo masacres, campañas de tierra arrasada y violaciones masivas de derechos humanos. El EGP tuvo que adaptarse a esta respuesta, a menudo operando con mayor cautela y aumentando su enfoque en la seguridad y el sigilo. Por lo tanto, hubo persecución y contrainsurgencia. La respuesta gubernamental incluía operaciones de contrainsurgencia y campañas de información destinadas a desacreditar a la EGP y reducir su apoyo popular. Otro punto importante es de que hubo un proceso de paz y desmovilización, donde la participación en el proceso de paz en la década de 1990, el EGP y otros grupos de la URNG participaron en el proceso de paz que llevó a la firma de los acuerdos de paz de Guatemala en 1996. Este proceso implicó la desmovilización del EGP y su integración en la sociedad civil. Por último, tenemos la reconciliación y participación política. Tras la desmovilización, algunos exmiembros del EGP participaron en procesos de reconciliación y se involucraron en la vida política, buscando contribuir a la reconstrucción y reconciliación en Guatemala. Por último, tenemos la vigencia, donde, aunque el EGP ya no existe como grupo armado, su legado sigue siendo parte de la historia y la cultura política de Guatemala. Algunos exmiembros de la EGP se convirtieron en activistas políticos y participaron en partidos políticos que surgieron después del conflicto, como parte de un proceso de transición hacia la paz y la reconciliación. La desmovilización del EGP y otros grupos insurgentes fue un paso crucial para la estabilización de Guatemala tras décadas de conflicto armado, represión y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación y la justicia en Guatemala ha sido complejo y sigue siendo un desafío continuo. Esto fue todo de mi parte y espero encontrarlos más adelante en otra historia muy importante de las relaciones internacionales. Hasta luego.